Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 31 de julio, pues vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco sobre ella para nuestras vidas. El día de hoy tenemos la lectura tomada del libro de Jeremías que dice lo siguiente. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor. Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen, ni cumplen la ley que les he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado a quienes a ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciando estas palabras en el templo del Señor, y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresuraron diciéndole al pueblo, este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor, que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 68 respondemos, escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Y del Evangelio según San Mateo escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo, llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria o en su tierra, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy hemos escuchado esta lectura tanto del profeta Jeremías como en el Evangelio de San Mateo, donde pues se nos hace ver cómo la vida del profeta o de aquel que proclama el Evangelio pues no es fácil. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a encontrar resistencia en el pueblo o en donde va dirigida la palabra, y a veces es más difícil ir hacia las personas que conocemos que las que no conocemos. No porque unas sean diferentes a las otras, sino porque habitualmente las personas que nos conocen piensan que nos conocen también, que no les sorprendería, no les sorprende a nosotros que no les sorprende que nosotros hayamos cambiado o que tengamos nuevos proyectos de vida, porque pues nos consideran que nosotros ya estamos hechos y que así estamos. Yo siento que muchos de nosotros hemos pasado por esta situación de que nuestra propia familia es donde más nos cuesta hablar de Jesús, o en donde más nos cuesta que los demás crean en que Jesús ha hecho mucho por nuestras vidas. Me viene a la mente los jóvenes que van a un retiro y luego pues quieren cambiar su vida o quieren enmendar su vida y comienzan ahí con su familia y la familia les dice, ay no, por favor, que a mí qué me cuentas que te sé tu historia, qué me dices a mí que te sé tu historia, porque pensamos que las personas que conocemos pues no pueden cambiar, ya son así y que así se van a quedar. Y entonces no permitimos
que las acciones de este familiar o de este amigo generen cambios en nosotros. Entonces, a veces también nosotros a los que menos les creemos son a los más cercanos a nosotros. Creemos que necesita venir alguien fuera de nuestro círculo para hablarnos de Dios, cuando a lo mejor ahí tenemos a la persona que nos está hablando de Dios, a ese profeta que nos va diciendo que ha cambiado, que quiere ser mejor persona y que nos quiere llevar hacia Jesús. Entonces, sí es un reto realmente el que cuando nosotros buscamos al Señor y lo encontramos y queremos transmitirle esa alegría a los demás, es un reto sobre todo con la familia o con los más allegados para que el mensaje llegue, pero no hay que desanimarnos, hay que sentirnos que el Señor nos va apoyando, que el Señor nos va a acompañar en ese proceso y encomendar a los demás para que abran su corazón a las palabras que se les van a decir. Y si yo en algún momento no he creído o he tomado esta actitud de no escuchar lo que a través de sus profetas o de estos nuevos profetas el Señor me quiere decir, pues te invito a que reflexiones y que cambies tu forma de ver a los demás, porque siempre hay algo que aprender de los demás, y cuando esos que están en nuestra familia, mi madre, mi hermana, mis primos, gente que realmente pensamos que conocemos bien y que de repente nos hablen de Dios, pues escuchar, abrir nuestro corazón y pensar que el Señor también nos puede hablar a través de ellos. Te doy la bendición, cuídate mucho, que tengas un excelente día, feliz fin de mes, que pues hoy terminamos, y pues que el Señor te bendiga mucho en abundancia y que te conceda siempre su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao. Florica.